La oposición que nosotros enfrentamos, como dije hace un momento, nos invita, nos motiva, nos impulsa de alguna manera a abandonar este camino al que fuimos llamados. Un camino, dice en Isaías, de santidad. No es un camino religioso, no es un camino de intentos personales por ser mejores personas. No es moralismo. No es que, bueno, yo veo que esto es conveniente y lo hago. No, es un camino a vivir como Cristo vivió. Pero si te das cuenta, el llamado es ser. Hay algo que Dios hizo en nosotros que antes no éramos y ahora somos. Antes vivíamos dominados, esclavizados en el pecado y no vivíamos con capacidad de ser santos porque éramos condenados, éramos pecadores. Ahora el Señor, debido a la obra de Cristo Jesús, nos hace santos, apartados para Él. Y para que esto pueda ser una realidad, el apóstol nos pone como precepto lo que ya vimos, ¿verdad?, en la obra de Cristo, basado en la obra de Cristo. Ahora hay cosas que nosotros tenemos que hacer, pero algo que tenemos que darnos cuenta es esa oposición que también hay en nuestras vidas que todavía permanece. Ahora, es importante que nosotros sepamos que es una realidad. A veces tenemos la idea, o algunas personas que como que utilizan o sobrepasan el evangelismo, llevan al pensamiento a muchas ideas y sobre todo algunas corrientes de pensamientos dentro de la iglesia, llevan a la idea de que si veniste a Cristo ahora tu vida va a ser como sin problemas, como caminar, ¿verdad?, en una nube, como que ya no va a haber ningún tipo de adversidad. Eso no es lo que nos enseña la Escritura. Eso no es lo que vimos o vemos en la vida de nuestro modelo. ¿Quién es nuestro modelo? Cristo Jesús. Cristo fue sometido a la tentación de abandonar el plan por el cual se encarna. Desde que inicia su ministerio. Ahí en Mateo 4 se nos narra lo que denominamos la tentación de Cristo. Y dice que Él estaba ayunando. Esto es muy importante que nosotros sepamos como hijos de Dios. ¿Cristo estaba haciendo algo bueno o algo malo? Algo bueno. Estaba buscando darle gloria a su Padre. Estaba en un tiempo de ayuno, en una preparación, ¿verdad?, de su vida, en un ejercicio espiritual, definitivamente. Estaba en comunión. Y eso es algo que nos tiene que quedar claros. No pienses que cuando tú tomas la decisión de obedecerle a Dios, de buscar su palabra, de comenzar a tener un estudio sistemático de la Escritura, a venir a un estudio bíblico, es allí cuando vamos a tener oposición. Satanás está completamente comprometido a
oponerse a Dios mismo. Está comprometido a ponerse a su plan y está comprometido, por lo tanto, a ponerse a sus hijos. Así es que tengamos nosotros esto en mente. Por eso las palabras de Pedro son esas: ceñid vuestros lomos desde vuestro entendimiento. Es decir, hay algo que hacer en nuestra forma de entender las cosas. Y la primera es que si nuestro modelo es Cristo, Él fue sometido a este tipo de tentación. ¿Qué fue lo que dijo ahí en Mateo 4:9? El Señor Jesús recibe este mensaje de Satanás. Primero, ¿verdad? Vemos ahí que a través de su hambre le tienta. Pero una de las más importantes que vemos de acuerdo a esto, abandonar el plan, es que fíjate la seducción que busca tener Satanás sobre Cristo. Dice que le dijo: todo esto te daré. Lo sube al pináculo, ¿verdad?, del templo, y le dice: mira, aquí están todo. Yo soy el príncipe de este mundo. No se lo dijo literalmente, pero ambos lo sabían. La Biblia lo dice. No es una mentira que Satanás le ofreciera algo que le ha sido dado. Hasta ahí no estaba mintiendo. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué vino a hacer el Señor? Él dice que vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido, lo que Satanás tenía. ¿Y qué fue la tentación? Cristo, como dice ese filósofo mexicano: pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? ¿Verdad? A ver, ya, mira, aquí paramos todo. ¿Qué te cuesta una pequeña adoración a mí? Te evitas la cruz. ¿Te das cuenta? No es nada más, no es un engaño superficial de Satanás. No, está utilizando ciertos recursos que él sabía que podrían hacer desviar la mirada de Cristo, que podrían hacer que el propósito cambiara. Pero era muy atractivo. ¿Por qué? Porque Cristo sabía a qué venía y Cristo sabía lo que tenía que pasar para cumplir ese propósito. En otras palabras, era atractivo de qué manera esta propuesta de Satanás, porque era un camino cómodo, pero un camino mentiroso, porque implicaba ¿qué? Pecado. ¿Qué le responde Jesús? Nel pastel, de ninguna manera. ¿Por qué no? Porque el único digno de adoración, ¿quién es? Dios. Al Señor solamente adorarás y a Él servirás. Este es uno de los grandes problemas donde la iglesia nos hemos desviado, que nosotros fuimos creados, dice Isaías 46:9, para la gloria de Dios. Por eso la gente comienza a decir: bueno, pues es que aquella persona, si busca de Dios, a lo mejor Dios va a considerar que va a entrar al reino de los cielos. Lo que decía yo hace un momento, ¿verdad?, de la incapacidad del hombre. ¿Por qué el hombre parece ser que hace obras buenas? No son buenas. ¿Por qué no son buenas? Porque no son para la gloria de Dios. No son con fe. Y por eso en Romanos 14 dice Pablo: lo que no es por fe es pecado. Aunque humanamente tú lo caracterices como bueno. Ay, es que mira, esa doña Chonita siempre ayudaba a los niños de la calle. Ay, míralo, yo creo que sí se va a ir al cielo ella. Yo creo que en algún momento Dios le va a conceder. Si alguien no pone su fe en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, no hay salvación. No importa tu perspectiva de la bondad humana. Si nosotros no vivimos para la gloria de Dios, no vamos nosotros realmente a agradar a Dios. Ese es el asunto. Este es el asunto que la iglesia nos estamos extraviando, que hemos perdido el sentido. Cristo en la tentación del desierto tiene un ofrecimiento engañoso del diablo, y aún nosotros
estamos siendo seducidos de la misma manera, y muchos de nosotros, por tener ese ídolo de nuestras vidas, que somos nosotros mismos y que es representado en nuestra comodidad, estamos cediendo a esa tentación todo el tiempo sin darnos cuenta. O si más bien, no es que no nos demos cuenta, no entendemos o no hemos podido valorar la gravedad de eso. Somos capaces de hacer cualquier tipo de cosa por nuestra comodidad, por nosotros sentirnos mejor. Somos capaces de ofender a alguien por sentirnos bien de que ganamos una discusión. Somos capaces de mentir con tal de tener la satisfacción de que controlamos esa situación. Nosotros en el centro. En Mateo 16, 22 vemos nuevamente otra tentación a Cristo. Y es importante que nosotros nos demos cuenta que esa seducción a abandonar puede venir de personas que están cerca. En el desierto Cristo se le presenta a Satanás, pero aquí no fue Satanás directamente. Fue alguien que caminaba al lado de Cristo. Alguien que tal vez unas horas antes le había dicho: esto no te lo reveló ni sangre ni carne, Pedro, sino mi Padre que está en los cielos. Había recibido la revelación, Pedro, de parte de Dios acerca de quién era Cristo. Bueno, poco tiempo después, Cristo dice en Mateo 16, 22. Pedro dice estas palabras. Pedro, cuando Cristo les está diciendo que era necesario que ir a la cruz, sacrificarse, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Tengamos mucho cuidado, nuevamente, con esos consejos que nos desvían del propósito de Dios por que estemos más cómodos. Nos agradan esos consejos. Hay gente que vemos que de repente viene y te pide un consejo, ¿verdad? Nos pide un consejo a mí, a mi esposa, y de repente lo ves que está con el coordinador fulanito pidiéndole consejo de exactamente lo mismo, y de repente va con los otros pastores, ¿verdad? Pidiéndole el consejo de lo mismo. Bueno, he visto personas que se van a la iglesia del norte a pedirle consejo a los pastores de allá, a ver quién le aconseja lo que esa persona quiere, lo que él quiere oír. Quiero decirles algo, hermanos, iglesia de Cristo. Ninguna persona dentro de la iglesia, coordinador, servidor, pastor, consejero, nadie realmente puede ayudarnos. El único que nos puede ayudar es Dios. Y si nosotros no aprendemos a ver esa ayuda de Dios a través de su palabra principalmente, entonces nos vamos a extraviar. Tarde o temprano vamos a sufrir las consecuencias terribles de no hacerle caso a Dios. Entonces, no le hagas caso a lo que un hombre te puede decir. ¿Cuál es nuestra labor pastoral? ¿Cuál es nuestra labor de maestros, de consejeros? ¿Cuál es verdaderamente nuestra labor? Orientar el corazón de los hijos de Dios, de la iglesia, hacia Dios. Eso es lo importante. Por eso en una consejería siempre busco personalmente, o a las personas que les he enseñado acerca de consejería, que les digo: siempre tu consejo debe de estar fundamentado en la Biblia. Y en ocasiones le he dicho así a personas: mira, no me hagas caso a mí, esto es lo que dice la Biblia, esta es la convicción que yo tengo que la Biblia dice respecto a esto, hazle caso al Señor. Y si esto no tienes tú esta convicción, bueno, pues entonces la decisión tú la tienes que tomar. Tengamos mucho cuidado, porque muchos de nosotros tenemos una tendencia a estar dependiendo de alguien más respecto
a nuestras decisiones. Y el problema con eso, ¿sabes cuál es? Es de que no asumimos nuestra responsabilidad. Tendemos mucho a eso. Tengamos cuidado. Cuidado con qué escuchas, cuidado con aquellos consejos que te hacen sentirte cómodo, cuidado con aquellas predicaciones que sales, ¿verdad? Como si acabaras de ver Rocky Balboa 47, ¿no? Que son de esas películas que sales queriendo ser boxeador, ¿verdad? Ta, 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 ta. Muchas veces salimos así, no, esta predicación estuvo chidísima, porque ahora sí voy a hacer, y yo voy a hacer, y ahora sí voy a decir, y voy a tomar, y yo. Cuidado con eso. Cuidado con que no estés centrado en Cristo, como vimos la semana pasada. Cuidado con que eso que estás pensando no esté apuntando para que de alguna o de otra manera se muestre Dios a través de tu vida. ¿Y qué dice la Escritura? Para que viva más Cristo en mí, yo tengo que menguar. No hay posibilidad de que haya dos reyes en el trono de nuestro corazón. O está el Señor o estamos nosotros. No hay lugar para dos. Y no se puede estar sentado así como Horacio, ¿verdad? La mitad y mitad, nada más. Mitad él y mitad yo. No te engañes. Cuando eso creemos que sucede, el que realmente está ahí sentado soy yo. Yo el dueño, yo decido, yo creo, yo siento. Fundamenta tu, como vimos la semana pasada, en la Escritura, en lo que Dios ha dicho. Aquí está. Cristo, imagínate, ¿qué hubiera dicho? ¿Qué le responde Cristo a Pedro? Ay, Pedro, gracias, qué bueno que me consideras, qué lindo que eres, Pedro. Ay, sé que tú quieres que yo no sufra, pero es que bueno, abrázame, Pedro. Gracias. Eso hubiéramos hecho la mayoría de nosotros, la verdad. Me evitaste sufrimiento, me evitaste esto. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? Me hablaron unos hermanos para preguntarme, y yo les digo así, ¿verdad? Pues si ya saben cómo soy, ¿para qué me preguntan? Para preguntarme de un problema que tenían ya legal con unos vecinos. Yo le dije, bueno, pues mira, tú legalmente, Romanos 13 dice que tú tendrías que tomar, no estás pecando si haces eso legalmente, pero yo creo que es una buena oportunidad para vivir el evangelio con tus vecinos. Y si ellos te están odiando, yo te sugiero que vayas con tu esposo, le toques a la puerta y les digas, vecinos, queremos pedirle perdón si nosotros los hemos ofendido. Y como que cuando uno dice, yo le hablaba nada más, pastor, para ver si no estaba pecando en ir al gobierno, ¿verdad? Pero es una oportunidad para señalarle a alguien. Yo sé que incomodé a esa familia. Yo sé que le dije algo que y se lo dije así, mira, yo sé que te estoy diciendo algo que hasta pone en riesgo tu persona, Yo no te puedo obligar a que lo hagas, yo te sugiero que lo hagas porque sería algo que yo haría en tu circunstancia. Yo quisiera que alguien me aconsejaría eso, porque eso es ser como Cristo, que vino a salvar, vino y se puso en riesgo. En el cielo no había riesgo de muerte para Cristo, ¿verdad? Él tuvo que venir aquí y ponerse en los riesgos de todo tipo, en riesgos a ser atacado, en riesgos a ser tentado, en riesgos a ser rechazado, en riesgo a la muerte, siendo un hombre completamente santo y justo. Hermanos, creo que es el momento en que tenemos que comenzarnos a sacudir nuestro cristianismo de comodidad y darnos cuenta que muchos de nosotros hemos escuchado a estos Pedros y no hemos ido como Cristo a decirle, apártate de mí, Satanás, porque ese no es el propósito por el cual yo estoy aquí en esta tierra. Y no te estoy diciendo que vayas y estés buscando broncas con todo el mundo, no, lo que sea necesario por la obra de Cristo, nuestra vida por el evangelio. Y eso puede implicar rechazo, puede implicar que nos traten mal. ¿Y cómo salieron aquellos del concilio ahí en Hechos capítulo 4? ¿Cómo salieron de que los habían latigueado? Llama al doctor, saca el fisioterapeuta, brother. Dile por favorcito Lucas, llamen a Lucas el doctor a ver qué me receta. ¿Por qué, Señor, a mí?
¿Por qué yo, Señor? Aquí está bien, te negué, Señor, pero pues ya no te he negado. ¿Salieron así? No se le ve que salieron gozosos de haber sido tomados por dignos de padecer, de sufrir por causa del Señor, por la obra. O sea, leíamos ahí en Apocalipsis 6, en las preguntas, Apocalipsis 6. ¿Cómo van a estar vestidos los mártires en el cielo? Donde se revela vestidos con vestiduras blancas de lino. ¿Qué significa eso? De honra. Es el tiempo, hermanos, que comencemos a desechar estos Pedros carnales que quieren desviar el propósito de Dios para nuestras vidas y convertirnos, y para vivir en santidad, escuchar las voces adecuadas. Pedro en su carne fue usado para intentar desviar el objetivo del plan de redención de Cristo. No sufras. Satanás lo hizo. ¿Para qué sufres? Pedro lo hizo. No sufras. Podemos hacer cosas. Podemos hacer un plan para que salgas huyendo. ¿Por qué después estuvo tan decepcionado Judas? Pues porque él pensaba que se iba a armar la bronca. Y de repente, cuando no se arma, y al contrario, regaña a Pedro, ¿no? Que saca la espada. No, pues este no es, nada más nos engañó. Porque no es lo que nosotros esperábamos. Pero tengamos cuidado de cuando es nuestra carne la que está alentando eso. El miedo al sufrimiento, al dolor, nos impulsa a dejar el llamado de Dios. Cristo mismo, unos instantes antes de la cruz, padeció eso en su persona, en su humanidad. Lucas 22:42. Y esto es alentador, porque cuando nosotros hemos pasado por situaciones diferentes, esa tentación en sí misma no es pecado. La duda no es incredulidad. El problema, ¿cuándo se convierte una duda en incredulidad? Cuando tú le preguntas a Dios, o si no le preguntas a Dios, ya se vuelve la incredulidad. Pero si esa duda que tienes se la preguntas al Señor y esperas que Él te conteste en su palabra, y si Él te contesta en su palabra y entonces no le haces caso a lo que Dios dice, entonces esa duda ya se convierte en incredulidad. Pero la duda en sí mismo no es incredulidad. ¿Sí? Tengamos cuidado, porque algunos tal vez pueden estar, es que tengo duda de esto y el otro. Bueno, ¿cuánto te está durando esa duda? ¿Qué estás haciendo con esa duda? Esa es la pregunta. Si esa duda la llevas al Señor, la preguntas al Señor. Por eso nuestra invitación a eso, a pasar este tiempo, hermanos, la siguiente semana, que haya más preguntas. Si estamos viendo que hay Pedro, Juan, los discípulos tuvieron dudas, nosotros, ¿cómo no vamos a tener dudas? Que a lo mejor no nos está interesando lo suficiente nuestro caminar con Dios para que nos llame la atención esas dudas. O a lo mejor tú dices, es que me da pena preguntar. ¿Por qué te da pena? Estás en familia, estás en casa, eres nuestro hermano, eres nuestra hermana. No te dé pena. Estamos en casa. Esa es nuestra labor. Nuestro amor por ustedes va a ser siempre ese: que ustedes sean edificados, que ustedes crezcan en el conocimiento del Señor, que ustedes se preparen para que así, después de contestar esas preguntas, ustedes contesten preguntas a otros. Y pronto muchos de ustedes estén levantados aquí, parados, contestando preguntas también. Esa es la idea de esto, ¿no? Que el pastor no puede ser eterno. No es la idea. La idea es que sigamos creciendo, que llenemos este lugar de discípulos y que se levanten maestros para llenar otros lugares de discípulos en donde Dios quiera. Ahorita está aquí un pastor, nuestro pastor Yunay de Oaxaca, y nos está platicando de cómo hay pastores allá en la sierra de Oaxaca que tienen que estar cubriendo 5 comunidades, y muchos de ellos están teniendo que descuidar a sus familias por ir a 5 comunidades diferentes a estar predicando a la iglesia. Y nosotros aquí sentados, en lugar de que estemos apoyando ahí esas obras, y que te levantes en el nombre del Señor y te vayas a unas comunidades a ser un pastor ahí, un maestro de la palabra. ¿Cuántas mujeres están necesitando que vayamos allá y les prediquemos y les enseñemos todo lo que nosotros hemos estado aprendiendo aquí? Levantémonos, hermanos. Ese miedo al sufrimiento, esas dudas que tenemos, no son pecado mientras
no se queden ahí como dudas mucho tiempo, o no le preguntemos al Señor por ellas, o no vayamos a su palabra para atenderlas. Lucas 22:42, el Señor Jesucristo, en ese momento en Getsemaní, ese temor que le invade a Cristo de saber lo que iba a suceder, ora al Padre y le dice: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ve el versículo 43, este es impresionante. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. La vida de Cristo es un modelo para nuestras vidas, en todo, desde que nace hasta que muere. Podemos nosotros obtener grande conocimiento. Tener centrada nuestra vida en Cristo es saber lo que Él vivió y por qué lo vivió. ¿Por qué tenía que ser bautizado, por ejemplo, Cristo, si Él no necesitaba un bautismo como tal? Él tenía que cumplir toda justicia. Y ese bautismo de Cristo, que está implicando ese lavamiento, nos imputa esa justicia. Cuando nos es imputada la justicia, esos beneficios de toda su obra aquí en la tierra son imputados a nosotros. Eso es algo maravilloso. Toda la vida de Cristo es un ejemplo. Y esto es un ejemplo también para nosotros. Tenemos que estar seguros que en los momentos más difíciles de nuestras vidas, en los momentos en los que más tengamos nosotros la tentación, el impulso por dejar y abandonar lo que Dios nos ha dejado, el Señor está dispuesto a fortalecernos. Va a enviar todo lo que sea necesario. Va a ser esa voz que Dios, a través de esa voz aquí en la tierra, que va a ser usada por Dios para fortalecernos. Pueden ser hermanos nuestros, puede ser una predicación, puede ser que te vas a la Biblia en ese instante, etcétera. Lo que Dios quiera usar, lo puede usar, pero podemos estar confiados. No estamos abandonados en este mundo. No estamos abandonados. La iglesia, recordamos a quién se le escribe esta carta: a una iglesia perseguida, a una iglesia que estaba sufriendo profundamente, y Dios nos está diciendo: no estamos abandonados. Se puede vivir, se puede ser santo aún en medio de esa posición. Miramos la vida de Cristo y que Dios en su providencia haya mandado un ángel para fortalecerle. Es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque nos da esperanza a nosotros. Antes de la cruz, previendo ese castigo de la ira de Dios y la separación que sufre Jesucristo ahí en la cruz del Calvario al cargar el pecado, lo más terrible, que el sufrimiento que alguien pudo haber padecido en esta tierra, lo padeció Él. Y Él es fortalecido para llegar a eso. Pero hay una oración que le dice al Padre: si hubiese otra manera, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios está dispuesto a ayudarnos, a ser nuestro auxilio, nuestro socorro en cualquier momento de nuestras vidas. Ve la Biblia. Moisés, cuando se equivoca y mata al egipcio, ¿qué hace? Sale huyendo. Y ahí en el desierto Dios tiene que revelarse a Moisés para cumplir su propósito. Elías, después de matar a todos aquellos profetas de Baal, de Acera, y de repente, ¿verdad?, se va al desierto. Tú dices: ¿qué le pasó a Elías? Estaba tremendo Elías. Tú te imaginas ahí matando a todos sus enemigos de Dios, y luego se nos cae con una pequeña noticia ahí, un chisme que le llega: te anda buscando la Jezabel. Y, ¡ay, Señor! ¿Qué le pasó? Lo dominó el miedo. Algunos piensan que lo dominó el cansancio, no supo tomar tiempo de descanso, no se fortaleció y termina en un desierto lamentándose y pidiendo que Dios ya se lo llevara, queriendo abandonar. Pasan unos días, pasa tiempo, y hasta que ya Dios dice: ok, Elías, ya pasaste tu cruda, tu cruda moral de todo esto, ya levántate, cíñete, porque largo camino nos queda. Dios va a cumplir siempre su propósito. El libro que decimos Carta a los Hebreos, que realmente se piensa que es una serie de predicaciones, un compendio de predicaciones,
está escrito para los lapsis, para aquellos que tuvieron ese lapsus de fe y que fallaron. Mucha parte de la iglesia ha sido sometida a esta misma tentación que Cristo. Nosotros mismos, como iglesia, ¿cuántas cosas Dios nos ha encargado y hemos abandonado? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor? ¿Cuántas veces hemos orado y pedido al Señor para que perseveremos, para que hagamos, para comprometernos, para levantarnos en un servicio en la iglesia, para vivir de una forma diferente respecto a nuestra familia, para hacer lo que Dios nos ha encargado hacer, y hemos fallado? Muchos de nosotros hemos estado en esa condición, y el Señor quiere que nosotros ciñamos nuestros lomos, dice Pedro, ciñamos los lomos de nuestro entendimiento, que nos preparemos. La semana siguiente vamos a profundizar. Ahora sí que fue la introducción a este llamado de santidad de Dios, que sepamos en qué Dios nos está involucrando, que sepamos que hay una posición, pero que el llamado de santidad sigue siendo el mismo. Y si Dios nos está llamando a eso es porque realmente sabe que fortalecidos en Él lo podemos hacer, lo podemos vivir. Cerremos nuestros ojos. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos, Dios, que sigas alentándonos a vivir conforme a ti te agrada. Dios, continuaremos estudiando esta carta de Pedro. Profundizaremos, Señor, en el estudio de estos versículos que tú nos has dejado, atendiendo ese llamado que nos haces, que le has hecho siempre a tu pueblo. Pedro recordaba estas palabras que Moisés le proclamaba al pueblo de Israel: sed santos. Pedro ministraba igual que Moisés hacia la iglesia y dándonos la razón por la cual tú nos llamas a ser santos, porque tú eres santo. Porque algo que nos puede identificar contigo es esa santidad, es esa pureza, es vivir conforme a tu justicia y verdad. Permite que como tu iglesia, como tus hijos, estemos convencidos que ese es nuestro llamado y que no hay razón ni circunstancia que nos pueda justificar para no vivir de esta manera. Señor, que creamos lo que tú dices de nosotros. Tú dices que somos santos y muchos de nosotros lo hemos negado de una u otra manera. A veces, por no recurrir al único medio que nos hace solucionar completamente nuestro pecado, que es la obra de Cristo Jesús, hemos preferido llamarnos de una manera diferente a la forma en que tú nos llamas. Hemos negado que somos apartados de ti para vivir en esa pureza. Tú nos apartaste para vivir en esa pureza. Y muchos de nosotros hemos preferido cambiar ese concepto a nuestra manera. Nos ha de alguna manera convenido pensar así. Pero qué terrible es negar tu palabra. Perdónanos por ser incrédulos. Si tú dices que somos santos, lo aceptamos. Creemos en eso. Porque no estamos creyendo en nada que hayamos logrado nosotros, sino es el resultado de la redención de Cristo. Si tú lo dices, Dios,
ponemos nuestra fe en eso. Y si de alguna forma alguien puede determinar que realmente no es santo, Padre, que esa convicción lo haga, lo impulse a confiar en la obra de Cristo Jesús, porque ahí es donde hemos obtenido esta santidad, esta justicia. No por lo que merezcamos, sino por lo que hizo Cristo Jesús. No por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Permite que haya esa convicción de que solo en ti realmente hemos podido ser restaurados, regenerados, salvados, santificados, y en su tiempo seremos glorificados. Haz esa obra en el corazón de aquel que sea incrédulo, que su naturaleza no había cambiado. Cámbiala, Dios, te lo suplicamos. Haz tu obra y que juntos como iglesia caminemos hacia vivir para tu gloria, Dios, honrándote a ti, porque esa santidad es tan hermoso, es tan hermosa, es lo mejor, es la mejor forma de vivir. Permite que vayamos orientando nuestro pensamiento y nuestras decisiones para estar convencidos de eso, de que lo mejor es agradarte a ti, lo mejor para vivir en esta tierra es obedecerte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.